Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidas amigas y amigos al episodio número 17 de su podcast Sembrando Futuro. Les acompaña Kenny Cibrián. Esta vez en la sección de la entrevista hablamos sobre el análisis del tercer año de gestión del presidente Bukele. Y para ello contamos con la participación de Loida Robles, quien es directora de fortalecimiento a la institucionalidad, transparencia y anticorrupción de FESPAD. Bienvenida, Loida. Gracias por el espacio y aquí en disposición de poder platicar sobre este tema tan importante para el país. Para arrancar ya con la entrevista, quisiera preguntarle, Loida, en los primeros meses de su mandato, Nayib Bukele eliminó las secretarías de Inclusión Social, la Secretaría Técnica, la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, la de Gobernabilidad y Vulnerabilidad. Esto fue, si no mal recuerdan, el primer mes de gestión de Bukele. ¿Qué tipo de impacto ha tenido la eliminación de estas secretarías a nivel social 3 años después? Sí, definitivamente que este fue una de las primeras decisiones que se toma por parte de este gobierno al momento de instalarse ya con su equipo de ministros. El Consejo de Ministros es de hecho el decreto número 1, número 2 que emiten en relación a la eliminación de una serie de instancias, de secretarías que funcionaban con anteriores gobiernos y que atendían problemas sociales de esta población. Ha sido bastante complicado el hecho de que se hayan eliminado estas instancias porque eso ha propiciado un cierre de espacios de participación ciudadana que se tenían a través, no solo de estas secretarías, pero muchos de ellos se llevaban a través de ellas y que daban cuenta obviamente de una agenda de derechos humanos por parte de otros gobiernos y la inclusión de algunos sectores poblacionales que tradicionalmente son excluidos y discriminados. Fíjense que al hablar del tema de cómo está la situación de derechos humanos en el país, en el contexto de este balance de los 3 años de gestión de gobierno de Nayib Bukele, es pertinente, consideramos desde FESPAD abordarlo desde un enfoque integral en razón de la institucionalidad del Estado. ¿Y por qué planteo esto? Porque no se puede hablar de una gestión solo de gobierno, solo del órgano ejecutivo, cuando tenemos una característica en donde hay una captura de la institucionalidad del Estado, en donde ya no existen pesos y contrapesos de algunas instituciones que nivelaban y medían, controlaban la labor de gobierno, sino que ahora tenemos una institución completamente a disposición de una agenda desde el gobierno, desde el órgano ejecutivo. Entonces es pertinente abordarlo así, por eso de repente en el análisis saldrá alguna emisión de leyes o algunas acciones promovidas también de la misma Corte Suprema de Justicia, pero que van en la línea de los requerimientos que desde el órgano ejecutivo se han hecho a estos órganos de Estado y que ahora ya no hablamos de independencia de poderes, no hablamos de una institucionalidad capturada. En efecto, la institucionalidad ha sido capturada, pues ya lo mencionaba usted que al principio del gobierno de Bukele sí estaba este pequeño sistema débil de pesos y contrapesos, pero existía, pero ya a partir de el 1 de mayo, precisamente cuando Nuevas Ideas ingresa al Congreso, pues parece que este sistema ha desaparecido. Para seguir con la entrevista, Loida, bueno, desde el primer año de gestión, Bukele ha implementado como bandera insignia de seguridad el plan de control territorial. En líneas generales,
podríamos considerar que este plan de seguridad ha obtenido los resultados esperados. Fíjese que no se puede hablar de que este gobierno tiene una agenda de derechos humanos como una de sus prioridades. En la lógica que hablaba previamente, sabemos que no solo los órganos de Estado ahora responden a la agenda oficialista, sino que también justo con esa instalación que usted menciona de la Asamblea Legislativa, también parte de su primer accionar fue destituir al fiscal general de la República por un requerimiento, obviamente, desde el órgano ejecutivo y en específico desde el presidente de la República. Pero también se destituye a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y este es como el inicio que va consolidando una captura de la institucionalidad, porque en esa lógica ya se tiene control no solo del órgano ejecutivo, sino que también de la Asamblea Legislativa, al inicio de manera exclusiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero además se ha venido articulando una agenda oficialista que le ha permitido controlar a un Instituto de Acceso a la Información Pública, una Procuraduría General de la República, inclusive una manipulación de jueces y juezas de la República. Entonces, frente a esta dinámica en donde toda la institucionalidad responde a esa agenda oficialista y que no se tiene una agenda de derechos humanos, el tema de seguridad pública, seguridad ciudadana, pues ha sido un tema junto con el de combate a la corrupción, temas que le permitieron a este presidente candidatearse y cabildear con la población a efecto de que se confiase en él y así se tuviese la mayoría que se tuvo en las elecciones, no solo las presidenciales, sino también las de diputados y de alcaldes de la República. No podemos decir que en este momento existe una política integral que vaya encaminada al tema de seguridad pública, seguridad ciudadana. Y no se puede decir porque si bien es cierto, se ha hablado del plan control territorial, pero a la fecha es una política, si al caso constituye tal, que es desconocida por la población. Lo que se tiene es únicamente unas láminas que fueron presentadas en la Asamblea Legislativa y que daban cuenta de algún accionar que se iba a tener en materia de seguridad pública, pero no es una política integral que abarque aspectos represivos, pero también de inserción de la población que delinque. Entonces, es un plan desconocido para la población y que se está publicitando en razón de que ha sido un plan exitoso cuando realmente no es conocido, y a pesar de que se publicita como un plan exitoso, tenemos en este momento un régimen de excepción que está justificándose en todo el tema de inseguridad que vive la población. Es decir, por un lado, se publicita un plan inexistente, aludiendo de que tiene resultados muy positivos, pero por otro se justifica un régimen de excepción que ha sido prorrogado en 2 ocasiones, en el que tenemos vigente actualmente, aludiéndose de que se necesita por el tema de seguridad. Entonces no es tan cierto que ese inexistente plan de control territorial fue tan exitoso, porque a 3 años de este gobierno ya se deberían de tener esas evidencias de que efectivamente se está combatiendo todo el tema de inseguridad que se tiene en el país. Al final, ¿qué es lo que tenemos con este inexistente plan de control territorial y ahora con los regímenes de excepción? Tenemos a una Policía Nacional Civil y una Fuerza Armada que está recibiéndose denuncias de varios sectores, en tanto que
hacen uso abusivo de la fuerza y agreden a la población. Pero además, un país prácticamente militarizado, toda su seguridad pública militarizada, porque se ha echado mano de los cuerpos militares en detrimento de la facultad constitucional que tiene la Policía Nacional Civil en temas de seguridad pública. Pero además, con los regímenes de excepción que están agrediéndose los derechos humanos de mucha población y que lo que se publicita es que son regímenes de cara a combatir a las pandillas. Pero luego se tiene por ahí información que supuestamente se ha tenido negociaciones con pandillas por parte de este gobierno cuando ha sido algo que ha sido cuestionado por parte de otros gobiernos también. Es decir, una situación de seguridad pública, seguridad ciudadana que no está controlada por parte de este gobierno, pero que se publicitan resultados positivos de un plan inexistente y se ampara al final en regímenes de excepción que lo que están haciendo es violentando derechos humanos. Con estos regímenes de excepción se han incrementado, por ejemplo, las desapariciones que anteriormente se manejaban solo atribuidas a miembros de pandilla, pero ahora hay familias que andan buscando a las personas detenidas porque el Estado no da cuenta de ellas y esa es una responsabilidad del Estado también. Entonces prácticamente esas vendrían a constituir a una figura de desaparición forzada porque hay involucramiento de agentes de seguridad del Estado. Es decir, una situación realmente que con 3 años de gobierno no se ven avances en el tema de seguridad. Seguramente en el informe que rendirá el presidente a la nación dirá el gran éxito que se ha tenido con todo este tema de haber detenido a más de 30,000 personas bajo el régimen de excepción, pero que al final lo que está haciendo es generando una arbitrariedad en las detenciones, generando desapariciones, generando una mayor problemática en los centros penitenciarios por el tema de hacinamiento carcelario, y vaya la población a saber cómo se hará para poder sostener a toda esa población penitenciaria que prácticamente se está duplicando con todo esta dinámica que se tiene en el contexto de los regímenes de excepción. Gracias, Loida. Quizás voy a ahondar un poquito más en el tema del plan de control territorial, y es porque precisamente hablando de este plan de control, hay que recordar que el 9 de febrero del 2020 Bukele se tomó la Asamblea Legislativa junto a militares y policías, ya que en este momento había una mayor representatividad de los otros partidos políticos dentro de la Asamblea y no le estaban ejerciendo el financiamiento adecuado para la tercera fase del plan de control territorial. ¿Qué impacto dejó esa acción en corto y mediano plazo para la sociedad salvadoreña? Bueno, esa fue una muestra de matonería, ¿no? Y de realmente de un golpe de Estado que al final no se concretiza y que fue un arrebato por parte de este gobierno en razón de acusar a la anterior Asamblea Legislativa de que no se le aprobaban fondos para la implementación del Plan Control Territorial. En esa oportunidad hay que recordar que quienes integraban la Asamblea Legislativa y que fungían como oposición de lo que ahora es este gobierno, aludían que lo que necesitaban era conocer qué era el Plan Control Territorial, porque no lo conocían, y es parte de lo mismo que acabamos de estar hablando y de lo que tenemos en este momento, o más bien lo que no tenemos, porque no existe la política de seguridad pública por parte de este gobierno, que es lo que se estaba justificando en ese denominado 9F, que era para eso que se estaba solicitando un préstamo.
Creo que esas acciones dieron evidencia de lo que vendría a endurecerse por parte de la gestión de este gobierno, y que son las distintas situaciones que hemos ido denotando en donde hay un irrespeto a las demás instituciones del Estado, bueno, ahora ya capturadas. Hay un irrespeto a las voces disidentes, hay un discurso de odio en razón de algunos sectores que ha venido a favorecer en determinado momento el hecho de que este gobierno tenga el favor de la población, porque recordemos que este gobierno tiene todo un aparataje de comunicación estatal que le permite la generación de un discurso muy populista, y aunado con algunas iniciativas que se impulsaron a propósito de la pandemia por COVID-19, todo el tema de las canastas y apoyo solidario, los $300 que se tomó la población que obviamente ha estado desatendida por los gobiernos, y que ante estas acciones, que al final lo que generaron es el favorecimiento del partido político y la figura del presidente Nayib Bukele, pues ha venido a fortalecer, y tenemos como resultado elecciones no solo presidenciales, sino también de diputados y alcaldes, que han favorecido la figura del presidente Nayib Bukele, pero ciertamente no hay una política de seguridad pública, y esta nueva asamblea, a diferencia de la anterior que pedía conocer ese plan control territorial, esta asamblea entra en una dinámica, la actual asamblea, en donde no hay debate, no hay apertura para sociedad civil, no se consulta, simplemente hay una dinámica de que se canaliza desde el órgano ejecutivo alguna iniciativa, y la asamblea la retoma, y en este retomar aprueba sin discusión, y esto hemos visto cómo ha incrementado el endeudamiento público, una serie de préstamos que se han aprobado sin discusión, además de la mencionada y recordada ley Bitcoin, que hasta hoy no se sabe cómo está funcionando, porque está el cierre del acceso a la información pública, no se sabe en manos de quién, en qué cuenta está el dinero que se ha comprado en Bitcoin. No se sabe nada. Entonces, una serie de acciones por parte de esta asamblea, como menciono, distinta a la asamblea anterior, que tampoco era perfecta, ¿no? Había muchas cuestiones que había que mejorar y eran cuestionables, pero en términos de debate, de apertura, pues había un poco más de apertura para la participación ciudadana y para el escuchar el análisis técnico de algunos sectores en razón de las iniciativas que allí al interior de ese organismo se estaban discutiendo. Hoy no, hoy es únicamente recibir iniciativas desde el Ejecutivo y automáticamente son aprobadas sin debate. También al inicio de la administración de Bukele fuimos testigos de ataques constantes contra sus opositores políticos en la asamblea, como ya lo mencionábamos, acusándolos de haber pactado con las pandillas para la reducción de los asesinatos, ¿no? Sin embargo, hace un par de semanas hemos sido testigos de cómo el periódico El Faro publicó un reportaje en donde se señala que la actual administración también lo hace. ¿Cómo afecta a la sociedad salvadoreña este tipo de negociaciones, Loida? Fíjense que lastimosamente no hay un alcance a nivel de toda la población de conocer realmente lo que sucede, ¿no? Tenemos cortinas de humo por parte de todo este aparataje de medios de comunicación estatales que no permite realmente tener ese alcance en toda la población en razón de algunas situaciones que está impulsando este gobierno y que son en detrimento de toda la población. Yo decía previamente, este gobierno criticó fuertemente el hecho de la negociación con pandillas que se ha hecho en el pasado por anteriores gobiernos y por partidos políticos disidentes. No es que estemos
aplaudiendo el hecho de que otros gobiernos lo hicieron. Al contrario, es negativo, y es negativo igual que lo esté realizando este gobierno, porque prácticamente le están delegando toda una situación de mayor poder a grupos organizados, grupos que están vinculados al crimen organizado, al tema de inseguridad de este país. Están trasladando ese mayor poder, en tanto que se le deja el criterio de ellos cómo manejar la seguridad pública de este país. Además, se habla, eso habría que, el fiscal general de la República, si fuese independiente, tendría que hacer las investigaciones respectivas en razón de dilucidar, de investigar y de llegar a enjuiciar, si es el caso, aquellos actores que efectivamente han hecho negociaciones ilícitas, y si es cierto el hecho de que se ha permitido favores a algunas figuras dentro de las maras y pandillas, pero además la entrega de fondos que eventualmente se pueda haber manejado. Habrá que ver si este fiscal general se toma en serio su rol constitucional y asume investigaciones de cara a combatir el delito, ¿verdad? Cuestión difícil, porque sabemos que en esa primera sentada que hizo la Asamblea Legislativa, hizo nombramiento del fiscal general en favor de los intereses del mismo órgano ejecutivo y ahora de los 3 órganos del Estado. Entonces, difícilmente se va a combatir otras situaciones. Usted mencionaba un elemento, y es el hecho de cómo realmente se ha atacado a todos los sectores disidentes. Hay que recordar que en esta dinámica de gestión gubernamental, en estos 3 años que se están cumpliendo, también se ha atacado contra sectores que se mostraban disidentes dentro de las instituciones del Estado, que constituían contrapesos para la gestión gubernamental, pero también haremos otros actores fuera de las instancias de gobierno de Estado que estamos siendo perseguidos, criminalizados, como el sector de organizaciones de sociedad civil, el sector de periodistas, pero esa prensa alternativa, esa prensa independiente que está intentando mostrarle a la población esa realidad de la gestión administrativa. Entonces tenemos en ese momento, por ejemplo, una serie de iniciativas legales que van en detrimento de la defensa del espacio cívico. Tenemos iniciativas de ley que criminalizan la labor de las y los defensores de derechos humanos, como es esta iniciativa que no ha sido aprobada, pero sigue latente ahí porque no ha sido descartada, no se ha enviado archivo al interior de la Asamblea Legislativa, como lo es la ley de agentes extranjeros, que con base en esa ley, las y los defensores de derechos humanos perfectamente podemos ir presos con cárcel de 2 a 5 años por el hecho de no observar algunas prohibiciones que están dentro de la misma ley, pero son prohibiciones realmente bien arbitrarias, bien discrecionales, como por ejemplo que las organizaciones se dediquen a un quehacer político, ¿no? Todo lo que hacemos es político. ¿En criterio de quién va a quedar el determinar si sí o si no se observó o no se observó la prohibición de ley? Entonces, si va a ser cualquiera el que va a tomar esa decisión, entonces perfectamente el defensor puede ir preso de 2 a 5 años. Pero además, otra serie de marcos legales, como es un instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, en detrimento de la labor de organizaciones de sociedad civil, o la nueva ley que se está discutiendo, que todavía está en carácter de borrador y que no se ha querido sacar a la luz pública, una ley que vendría a sustituir la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Y no solo desde ese ámbito, porque hay que recordar también
la instalación de comisiones al interior de la Asamblea Legislativa. Y digo, por eso hacía la aclaración al inicio, que al hablar de la gestión gubernamental no puede hablarse únicamente de las acciones que han venido desde el órgano ejecutivo, porque la Asamblea Legislativa responde 100% a los intereses del órgano ejecutivo. Y en esa lógica se instalan comisiones, como lo es la comisión que investiga organizaciones de sociedad civil, a los fondos que le fueron otorgados por anteriores asambleas legislativas, que lo que se ha constituido es en una instancia criminalizadora que está persiguiendo a todo el núcleo de organizaciones de sociedad civil, porque si bien es cierto, no tienen ahí sentadas a todas las ONGs, pero sus funcionarios manejan un discurso en detrimento de la labor de las organizaciones de sociedad civil. De igual manera, lo hacen con el gremio periodístico, un gremio que hoy en día, según la APES, el monitoreo que lleva la APES, se tienen 220 casos de agresiones a periodistas, principalmente cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad de este país. Se habla de un aproximado de 9 personas que estarían en el exilio a consecuencia de las reformas al Código Penal y la ley antiterrorista, que de igual forma quedan de una manera tan arbitraria que las y los periodistas ya no saben si con esta acción que van a realizar estarían violentando lo que establece la ley antiterrorista. Entonces optan por hacer publicaciones y salir del país, pero una serie también de acciones en contra del gremio periodista, como es la discrecionalidad que tienen los funcionarios para decidir si un periodista de tal o cual medio de comunicación puede entrar a dar cobertura a una actividad del Estado, o si se le otorga la pauta publicitaria según el discurso y la línea editorial que maneja este medio de comunicación. Es decir, una dinámica por parte de este gobierno que criminaliza a toda voz disidente. No importa de qué sector seas, si no te alineas con el discurso oficialista, entonces te conviertes en una voz disidente y, por tanto, se agencia una persecución por parte de las instituciones del Estado, sea en acciones concretas como son estas que ha ido contra las organizaciones de sociedad civil y el gremio periodístico, que dicho sea de paso, hay que recordar también todo este tema de este programa Pegasus, que según las investigaciones que se hicieron, es un programa que adquieren los estados y se supo de periodistas y miembros de organizaciones de sociedad civil que estaban siendo observadas sus comunicaciones, habían sido intervenidas por este programa Pegasus, y que si las investigaciones están determinando que son programas que adquieren únicamente los estados, por lógica, ¿quién estaba haciendo infiltraciones indebidas en la comunicación y en los dispositivos móviles de estos defensores de derechos humanos? El Estado. También me gustaría preguntarle, la actual administración gubernamental ha tenido que lidiar con la pandemia del COVID-19 y en líneas generales quisiera preguntarle cómo considera que se realizó la gestión de esta emergencia, sobre todo recordando que pues hubo una gestión no tanto desde en líneas generales de la salud, sino más con una intervención prácticamente militar. Fíjense que el tema de gestión de pandemia, desde el enfoque de salud, ha habido algunos actores internacionales o este mismo gobierno ha publicitado ampliamente su buena gestión desde el enfoque de salud, porque se cerraron fronteras de manera temprana, se realizaron una serie, la misma cuarentena domiciliar, una serie de acciones que en determinado momento se tomaron a bien por parte de algunos actores, pero que como consecuencia han traído una serie de violaciones a derechos humanos.
De hecho, en ese periodo, y fue parte de un conflicto que se tuvo también entre el órgano ejecutivo y la anterior Asamblea Legislativa, por el tema de la aprobación de un anterior régimen de excepción, anterior a este que tenemos ahorita y que ha sido prorrogado en 2 ocasiones, el régimen que se suscita durante la cuarentena domiciliar. Entonces, articulado todo el tema de encierro por cuarentena y régimen de excepción, propició ciertamente un incremento de violaciones a derechos humanos. De hecho, en los distintos balances que se tenían posterior a la cuarentena domiciliar, se daba cuenta de una serie de agresiones que se había tenido por parte de los agentes de seguridad del país, entiéndase Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, porque se detenían a las personas de manera tan arbitraria, pero además eran remitidos a los denominados albergues, ¿no? Que no tenían las condiciones de seguridad para que la gente no se contagiase del COVID-19. Es decir, una serie de acciones amparadas también en el régimen de excepción que vino en detrimento de los derechos humanos de la población. Pero aunado a eso, también recordando que parte de la campaña del presidente de la República, cuando era candidato presidencial, fue el tema de combate a la corrupción, la instalación de una comisión internacional para el combate de la corrupción, de la impunidad. Y lo que se tuvo con la gestión de la pandemia, según se sabe ahora por distintos casos, es una serie de actos constitutivos de corrupción. Hay que recordar que varios de nuestros funcionarios han salido mencionados en la denominada lista Engel y sancionados por la ley Magnitsky, que son 2 figuras que se manejan a nivel de Estados Unidos y que hacen investigaciones de funcionarios que hayan violado derechos humanos o que hayan cometido actos constitutivos de corrupción. Según estos 2 mecanismos, tenemos que parte del funcionariado público se encuentra incluido en esa lista y tenemos a una Fiscalía General de la República que no reacciona ante ello, no investiga. Los funcionarios que han sido señalados siguen fungiendo normalmente, siguen administrando la gestión de nuestro país y no se toma la debida diligencia en razón de hacer una investigación efectiva para dilucidar si efectivamente estos funcionarios han cometido actos constitutivos de corrupción. Recordemos también que fue bandera para la promoción de la propaganda gubernamental por parte del presidente de la República la instalación de las CICIES. Se instala y cuando ésta empieza a dar resultados que no le son favorables a este gobierno, lo que se decide es disolver las CICIES y expulsar a los funcionarios que fungían frente a esta instancia, que ya había dado cuenta de por lo menos 12 casos en los cuales funcionarios de este gobierno habían cometido actos constitutivos de corrupción y con el anterior fiscal le habían sido remitidos los casos a la Fiscalía General de la República y esta había iniciado investigaciones en 3 de esos 12 casos. Ante ello, en lugar de hacer un combate fuerte contra la corrupción, el ciudadano presidente lo que decide es disolver amparándose en una situación de otro exfuncionario que supuestamente iba a ser contratado como asesor de las CICIES. Entonces, mucho se habla, pero en la práctica se realizan acciones en detrimento de una agenda de derechos humanos. Por hoy tenemos serios retrocesos en temas de combate a la corrupción y serios retrocesos en temas de transparencia y acceso a la información. Decía yo, ha habido cierre fuerte de espacios de participación ciudadana por parte de varias instancias de este gobierno
No hay acceso a información pública. Los oficiales de acceso a información de las distintas instituciones del Estado generalmente decretan la información como reservada, no es otorgada a la población, y una serie de acciones de captura de la institucionalidad, como lo es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que ahora ya no puede decirse que contamos con un instituto rector del derecho de acceso a la información pública porque responde a los intereses de la agenda oficialista. Es decir, una serie de acciones que evidencian el serio retroceso en transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana, rendición de cuentas y combate a la corrupción por parte de este gobierno. Gracias, Loida. Precisamente, pues eso, era una de las preguntas que le iba a hacer de cuál ha sido el tratamiento que el gobierno le ha dado a estos casos de corrupción que se conocieron durante el periodo de la pandemia, ¿no? Sobre todo por compras de insumos para atender la misma pandemia. Bien, por otro lado... Claro, y en ese contexto, una asamblea legislativa en favor de seguir protegiendo la corrupción. Recordemos también esta denominada ley Alaví, que con efecto retroactivo prácticamente dejaba en impunidad todas las compras que se hayan realizado, no observando la ley de adquisiciones y contrataciones. Una serie de complicidad por parte de varias instancias del Estado. También me gustaría realmente hablar de los 3 años de Bukele. Es bastante información, así que quisiera hablar de otro tópico, y es que por otro lado, con la victoria de Nuevas Ideas en las elecciones de alcaldías y diputaciones en el 2021, el 1 de mayo fue bastante importante en la historia de nuestro país, y es que ese mismo día destituyeron de facto a las y los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el entonces fiscal Raúl Melara, que básicamente son quienes le ponían un alto a las acciones que planteaba el ciudadano presidente Nayib Bukele. ¿Qué impacto nos deja estas destituciones para la sociedad civil en el marco del 1M y ya un año después de que hayan sucedido? Sí, lo comentaba previamente, ¿no? Este hecho de que como parte de toda esa complicidad de actores estatales en las diferentes instancias del Estado, se destituye con la primera sentada que hizo la actual Asamblea Legislativa, se destituye a Fiscal General de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero en paralelo se estaba instalando también toda esa cantidad de diputados que constituyen una amplia mayoría también. Es que hay que recordar que aquí la población votó por una figura, no votó por un diputado en específico, por un alcalde en específico. Las dinámicas locales son distintas. Habrá algunos municipios en los que sí la población votó por la figura en sí del alcalde, pero en términos generales hubo una amplia votación por un ideal, por una figura, por una letra, por una persona. Eso lleva a unos resultados que dan mayoría no solo al interior de la Asamblea Legislativa, sino también en las municipalidades. No obstante, lo que tenemos hoy es una reducción de los fondos FODES. Las alcaldías prácticamente no tienen la posibilidad de actuar en favor de sus pobladores en razón de que no se cuentan con los fondos necesarios que anteriormente eran otorgados a las alcaldías municipales. De hecho, parte también del discurso que tuvo este presidente es que ya no se iba a tener el 6% del presupuesto de la nación delegado a las municipalidades, sino que eso se iba a llevar a un 10%. Sin embargo, lo que se tiene ahora prácticamente es que no se le traslada fondos a las alcaldías y no se atienden las necesidades más inmediatas de la población dentro de los territorios de cada una de las alcaldías. Entonces es prácticamente una institucionalidad cooptada
tomada por la agenda oficialista y que efectivamente no hay ningún peso ni contrapeso y que por hoy ese peso y contrapeso está recayendo en las voces disidentes, como son las voces de las y los defensores de derechos humanos, también las voces de las organizaciones de sociedad civil, las asociaciones, las fundaciones, sindicatos, una serie de instancias pertenecientes a sociedad civil, pero también el llamado que hacen instancias internacionales y que son desconocidas por parte de este gobierno, recordando lo que decía al inicio, que no se tiene una agenda de derechos humanos, mucho menos se respetan los compromisos de Estado frente a las instancias internacionales de derechos humanos. Bueno, también una de las insignias de Bukele, pero en este caso en el ámbito económico, ha sido la implementación del Bitcoin como criptomoneda de recurso legal en nuestro país. Sin embargo, al parecer no ha tenido los impactos esperados por parte del presidente Bukele. ¿Qué tipo de impactos considera la OIDA que ha tenido la implementación del Bitcoin en la economía salvadoreña? Bueno, en principio, mayor endeudamiento por parte del país, porque si bien es cierto, se dice públicamente que el Bitcoin trae beneficios a la economía del país, en la práctica lo que se ha tenido por cálculos que se han hecho por parte de instancias internacionales, porque tampoco es que haya información al respecto por parte de este gobierno. Los cálculos que se han hecho son en razón de las sumas que se han ido haciendo de los tweets que va poniendo el presidente y que dice hoy compramos tanto, hoy compramos tanto. Entonces, de esas sumas se han hecho los cálculos y se han hecho las valoraciones en razón de las subidas y bajadas que ha tenido el precio del Bitcoin, y se ha determinado que hay una pérdida de un poco más de 30 millones de dólares en razón de lo que se ha comprado. Pero eso es un valor especulativo en razón de lo que el presidente ha ido tuiteando, porque no se sabe, como decía anteriormente, en dónde está el dinero, en qué cuenta, qué criterios se utilizan para comprar o no comprar. Hay una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa para un uso discrecional de fondos del Estado, pero ese dinero no se está viendo si se está invirtiendo, en qué se está invirtiendo, y las valoraciones especulativas en razón de los cálculos que se han hecho lo que dan cuenta más bien es de una pérdida que se está teniendo por parte del Estado. Al final, la población en el día a día posiblemente no se advierta una consecuencia directa porque no estoy manejando directamente la moneda de la criptomoneda del Bitcoin. Pero sí se está teniendo un mayor endeudamiento, porque hay que recordar que los fondos que están siendo utilizados son fondos de la población y no se está dando cuenta de esa información. Quisiera preguntarle, Loida, ¿cuál es el panorama que enfrentan las organizaciones y los defensores particulares de derechos humanos a 3 años de gobierno del presidente Bukele? Ya un poco abordaba sobre esa situación en razón de la persecución que hay a las organizaciones de sociedad civil vía leyes o reformas legales, pero también la persecución que hay al gremio periodístico por ser esas voces disidentes. Definitivamente que con la dinámica de la gestión gubernamental, lo que sí podríamos concluir que hay un deterioro de los derechos humanos y hay un deterioro de la institucionalidad del Estado, y tampoco se vislumbra un camino favorable de cara a un respeto de los derechos humanos de la población. Lo que tenemos es un gobierno con vicios de autoritarismo, arbitrariedad e irrespeto a los derechos humanos.
y que obviamente eso trae consecuencias directas a toda la población, aunque posiblemente en algunos casos no se advierta tan de forma clara el nivel de impacto que puede tener el hecho de que este gobierno no tenga como una agenda prioritaria el tema de derechos humanos. Otro tema que nos llama la atención es el aumento de casos de desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas como la de Chelchuapa y Nuevo Cuscatlán. ¿Qué contraste genera estos casos ante la discursiva gubernamental de la efectividad del Plan Control Territorial? También recordando que en marzo tuvimos el fin de semana más sangriento de la historia reciente de nuestro país, posterior al conflicto armado, en donde perdieron la vida más de 80 personas. No me recuerdo ahorita el dato en específico. Pero, ¿qué contraste se genera de estos casos ante la discursiva gubernamental? El tema de desapariciones es un fenómeno que este gobierno no quiere ni va a aceptar, pero que es una realidad. O sea, los muertos no son inventados, las personas desaparecidas, los muertos me refiero a las fosas clandestinas. Las personas desaparecidas, no es que el familiar se va a inventar que su hijo, su familiar desapareció. Son casos concretos a los cuales este gobierno no le está dando una respuesta efectiva, principalmente porque no acepta el hecho de que en nuestro país existe no solo desaparición, sino también desaparición forzada por haber involucramiento por parte de cuerpos de seguridad pública. Y por parte de agentes militares. También hemos conocido casos en el pasado de jóvenes que fueron desaparecidos y que estuvieron involucrados militares, que hasta juicios se les siguió en el pasado. Entonces, es un fenómeno que afecta directamente a la población y a la población más vulnerable es a la que afecta. Frente a un discurso de seguridad, de combate a la inseguridad de nuestro país, amparado en el régimen de excepción, frente a un discurso carente de una política pública que oriente el accionar del Estado y más bien un accionar reactivo y populista, que lo que sí tiene como resultado es el favorecimiento de las grandes mayorías a una gestión que en la práctica está cometiendo muchos yerros en detrimento de la población, de los derechos humanos de la población. El fenómeno de desapariciones es una realidad. Este Estado está en la obligación de reconocerlo y de atender esa situación para que esto no se siga suscitando. Finalmente, y para ir cerrando esta entrevista, Loida, según la narrativa gubernamental, el aumento de los casos de homicidios que derivó en el régimen de excepción y más de 30,000 personas capturadas ya fue controlado. Entonces, ¿por qué era necesario una segunda prórroga de 30 días del régimen de excepción? Digamos que no era necesario para la población, pero sí para el gobierno. Y era necesario para el gobierno porque es una medida populista. Es una medida que le gana el favor a este gobierno y da una muestra de combate a la inseguridad en nuestro país. Cuando usted hace un sondeo con la población sobre qué es el régimen de excepción, la población en términos generales no sabe qué es el régimen de excepción. No sabe las implicaciones que tiene, pero ahorita discursivamente se maneja régimen de excepción igual persecución de pandilleros, que le da como resultado mayor seguridad pública. Entonces, la gente al ver un régimen que aparentemente le está dando seguridad, porque posiblemente algunas de las personas detenidas, o muchas, no sabemos porque es discrecional las detenciones que se han hecho,
a lo mejor están involucradas en hechos delictivos, pero no se sabe ciertamente porque no se ha hecho investigaciones que lleven a concretizar que efectivamente toda esa población ha cometido un delito. Entonces, discursivamente se maneja una situación así cuando en la práctica no se atienden las causales estructurales que han llevado a que nuestro país tenga maras y pandillas. Y entonces, si no se atienden esas situaciones estructurales, lo que vamos a tener es que posiblemente vamos a lograr controlar en este momento toda una cantidad supuestamente que integra las pandillas, las vamos a retener en los centros penitenciarios en condiciones infrahumanas, pero vendrá una nueva generación que posiblemente también va a constituir maras y pandillas porque no se han atendido las causas estructurales. Entonces, se requiere por parte de este Estado realmente que atienda esas causas a efecto de no tener a futuro con una situación similar o peor. Como digo, no hay una política integral que sí efectivamente reprime el delito, pero que también lleve un elemento de reinserción a toda esta población. Lo que se hace es encerrar sin atender realmente a esta población. De esta manera terminamos la sección de la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Loida. No, muchas gracias a ustedes por la confianza y pues nada, un placer estar nuevamente en este espacio. Hemos participado en ocasiones anteriores y quedamos a la disposición por si requerimos seguir conversando sobre estos temas, y un saludo para todas las personas que estuvieron atentas a esta entrevista. Ahora damos paso a la sección en la cual conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Cuando se cumplen 100 días de la invasión rusa de Ucrania del 24 de febrero, la ONU ha vuelto a pedir el fin inmediato de una guerra que no tiene ni tendrá vencedor. Hemos sido testigos de la destrucción y la devastación en ciudades, pueblos y aldeas, dijo Amin Awad, el coordinador de crisis de las Naciones Unidas para Ucrania. La guerra debe terminar ahora. La ONU ha proporcionado ayuda humanitaria a unos 8 millones de personas en todo el país, incluidas las ciudades asediadas del este de Ucrania. Más de 15.700.000 personas siguen necesitando asistencia, con cientos de miles sin acceso a agua y electricidad y millones sin acceso seguro a comida. Esta guerra se ha cobrado un número inaceptable de víctimas y ha afectado a prácticamente todos los aspectos de la vida civil, dijo Awad. En poco más de 3 meses, casi 14 millones de ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares, una escala y una velocidad de desplazamiento nunca vistas en la historia. La ONU ha verificado que unos 4.200 civiles han muerto por ataques armados y otros 4.000 resultaron heridos, aunque la cifra real es mucho mayor. Se han producido 269 ataques a hospitales y otras instalaciones sanitarias, y 3 millones de niños no pueden asistir a la escuela. A esto se unen los efectos internos, indicó el coordinador, quien advirtió que 1.700 millones de personas en el mundo pueden verse afectadas por la escasez de trigo y otros cereales. Las negociaciones para reabrir los puertos ucranianos continúan. No creo que esté en condiciones de revelar mucho, no estoy en Moscú, pero sé que hay una lista y muchos detalles y trasiego entre Moscú y otros países que tienen preocupaciones, y las negociaciones continúan. Pero no creo que haya una solución clara emergente ahora mismo, porque es un rompecabezas que tienen que mover juntos, explicó el coordinador desde Ucrania. El precio de los alimentos bajó ligeramente en mayo, pero aún así sigue casi un 23% más alto que hace un año. El índice de precios de los alimentos de la FAO bajó un 0,6% respecto a abril, lo que representa la segunda disminución mensual consecutiva, pero aún así se encuentra un 22,8% por encima del valor registrado en el mismo periodo del año pasado. El descenso de mayo obedeció a una disminución de los índices de precios de los aceites vegetales y los productos lácteos y el azúcar, aunque en menor medida. Los precios de los cereales y la carne aumentaron.
El índice de precios de los cereales subió un 2,2% más que en abril y un 29,7% por encima de hace un año. La acusada subida de los precios del trigo fue consecuencia de la prohibición de las exportaciones anunciada por la India y de las perspectivas de disminución de la producción en Ucrania a causa de la guerra. Los miembros de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Ucrania realizarán su primera misión al país del 7 al 16 de junio. Los investigadores tienen previsto visitar varias localidades, entre ellas Lviv, Kiev, Kharkiv y Sumy, para obtener información de primera mano sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos y hablar con víctimas, testigos y desplazados internos. Además, se reunirán con funcionarios del gobierno, incluidos los principales ministros, miembros de la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas, para debatir la situación en el país. Los comisarios darán una rueda de prensa al término de su misión y presentarán informes a la Asamblea General en octubre y al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023. La Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha pedido investigar la muerte de 3 indígenas nahua en enfrentamientos con la policía en Puebla. Preocupa el uso excesivo de la fuerza por integrantes de la Policía Estatal. Este tipo de acciones no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal, dijo la oficina en un comunicado. El 9 de mayo se produjeron enfrentamientos en la comunidad de Cobatzalco, en los que participaron efectivos de la Policía Estatal de Puebla y fallecieron 3 personas de la comunidad indígena nahua de Coyomeapan, incluido un líder de la comunidad y un menor de edad, y otras 6 más resultaron gravemente heridas. Todo hecho en el que un agente estatal haya ocasionado la muerte a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente en un plazo razonable, insiste la oficina. La ONU visitó el estado de Puebla el 26 y 27 de mayo y mantuvo reuniones con los supervivientes y sus familiares. La oficina sostiene que una hipótesis fundamental de investigación es la relación entre las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de las personas de Coyomeapan, con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona y el conflicto postelectoral que se vive en la comunidad nahua desde el verano de 2021. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 17 de su podcast. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @educa y escuchar este podcast en las plataformas de Spotify y YouTube. También de invitarles a que nos den like y nos dejen sus comentarios en este episodio a través de YouTube. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.